De adentro hacia afuera. Lección 6. Tercer trimestre. Del 3 al 9 de agosto del 2024. Sábado por la tarde. Día 3 de agosto. Texto para memorizar. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 15. Esta disputación fue enviada desde Jerusalén con el propósito expreso de vigilar a Jesús, para que se encontrara algo con que acusarlo. Los fariseos vieron que los discípulos no observaban diligentemente las tradiciones de los ancianos, no practicaban la costumbre de lavar los vasos y las ollas, los vasos de bronce y las mesas. Esperando provocar una controversia, los fariseos dijeron a Cristo: ¿Por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con las manos sin lavar? Pensaban sacar de Cristo palabras de las que pudieran sacar provecho. Pero él les respondió con autoridad, mientras la divinidad se revelaba con sorprendente poder. Bien profetizó Esaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, seguís la tradición de los hombres, como lavar los jarros y las tazas y muchas otras cosas semejantes hacéis. Y llamando a la multitud, les dijo: Oíd y entended. Habló sin vacilar, sino con autoridad, como quien alumbra a todos los que le rodean. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Estas palabras, pronunciadas a oídos de la multitud, enfurecieron a los poderes eclesiásticos. Los caviladores trataban de destruir la influencia de Cristo sobre el pueblo, pero él lanzó tal verdad divina que no se atrevieron a hacerle más preguntas. Cristo sabía que si podía hablar directamente al pueblo, abriéndole las Escrituras, sería escuchado, porque estaban en un estado de ánimo mucho más receptivo que los dirigentes. El castigo caería sobre los que los atrapaban del camino de la rectitud. El pueblo escuchó con avidez todo lo que Cristo dijo, pues nunca antes habían oído palabras semejantes. Fueron llanas, directas, contundentes y breves, y definieron claramente el verdadero significado del pecado y de la contaminación. Review and Herald, 8 de marzo de 1898, párrafos 2 y 4. Domingo, 4 de agosto. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Lee Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. ¿Qué verdades relevantes se presentan aquí? Como antes, la base de su queja era su desprecio de los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios. Se los decía ideados para mantener la observancia de la ley, pero eran considerados como más sagrados que la ley misma. Cuando contradecían los mandamientos dados desde el Sinaí, se daban la preferencia a los preceptos rabínicos. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables, y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre, dijeron:
¿Por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos preocupan son: ¿creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 360 y la 361. Lunes, día 5 de agosto. ¿Manos limpias o corazón limpio? Lee Marcos capítulo 7 versículos del 14 al 19. ¿Qué quiso decir Jesús con la adivinanza de Marcos capítulo 7 versículo 15? Hipócritas, dijo, dirigiéndose a los astutos espías, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el farisaísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. Los diputados de Jerusalén se quedaron llenos de ira. No pudieron acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra sus tradiciones. Los grandes preceptos de la ley que él había presentado se destacaban en sorprendente contraste frente a las mezquinas reglas que los hombres habían ideado. A la multitud, y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres lo que contamina a un hombre. Deseado de todas las gentes, páginas 362 y 363. Lee Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23. ¿Qué dijo Jesús que causa la contaminación de una persona? Y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7 versículos del 20 al 23. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra,
En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo: «Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 363 y 364. Martes, día 6 de agosto. Migajas para los perros. Lee Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. ¿Qué lecciones importantes se desprenden de este relato? La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando: «Señor, socórreme». Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, según el prejuicio despiadado de los judíos, contestó: «No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente, pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. «Sí, Señor», contestó, «mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del Padre, los perrillos mismos no quedan sin alimento. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho una migaja de su gracia? Jesús acababa de apartarse de su campo de labor porque los escribas y fariseos estaban tratando de quitarle la vida. Ellos murmuraban y se quejaban, manifestaban incredulidad y amargura y rechazaban la salvación que tan gratuitamente se les ofrecía. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios. Y sin embargo, esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso ni orgullo alguno que incluya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide. El Salvador está satisfecho, ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paría no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios, y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: «Oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que le pidiera. Este fue el único milagro que Jesús realizó durante este viaje. Para ejecutar este acto había ido a los confines de Tiro y Sidón. Deseaba socorrer a la mujer afligida y al mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado para beneficio de sus discípulos cuando no estuviera más con ellos. Deseaba sacarlos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad y el Maestro Divino les dio lección tras lección. Al recompensar la fe del centurión en Capernaum y al predicar el Evangelio a los habitantes de Sicar, había demostrado ya que no compartía la intolerancia de los judíos. Pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quien ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él.
Quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o nación alguna. Cuando dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel», dijo la verdad y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su comisión. Esta era la obra que había sido asignada a Israel, la obra que había descuidado, la obra que Cristo estaba haciendo. Este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea, vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar, había almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. Después, cuando los judíos se apartaron con mayor insistencia de los discípulos, porque éstos declaraban que Jesús era el Salvador del mundo, y cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fue derribado por la muerte de Cristo, esta lección y otras similares que señalaban la obra de evangelización que debía hacerse sin restricción de costumbres o nacionalidad, ejercieron una influencia poderosa en los representantes de Cristo y dirigieron sus labores. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 367 a la 369. Miércoles 7 de agosto. Con la lengua trabada. Lee Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37. ¿Quién fue llevado a Jesús y qué hizo Jesús por él? En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Galilea habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden, se abrió. Le fue devuelta al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él, trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos y la gente, pagana como era, glorificaba a Dios de Israel. Durante 3 días ese gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al final de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida había visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos, estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero, obedientes a su palabra, le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4.000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Deseado de todas las gentes, página 371. Jueves 8 de agosto. Cuidado con el pan en mal estado. Lee Marcos capítulo 8 versículos del 11 al 13. ¿Qué planteamiento de los fariseos decepcionó profundamente a Jesús? Ahora los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo.
Cuando en los días de Josué Israel salió a pelear con los cananeos en Betorón, el sol se detuvo a la orilla del caudillo hasta que se logró la victoria, y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era una ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Hipócritas, dijo Jesús, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo. Y en las señales de los tiempos no podéis. Las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo que los convencía de pecado eran la señal que Dios había dado para su salvación, y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos». Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 373 y 374. Lee ahora Marcos capítulo 8 versículos 14 al 21. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué les dijo Jesús al respecto? Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: «Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda la levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esta ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Cristo había reprendido ya un notable ejemplo de la hipocresía farisaica al denunciar la práctica del Corbán, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes.
Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios, la explican en forma que destruye su fuerza. Hemos leído del deseo de todas las gentes de las páginas 374 a la 376. Viernes, 9 de agosto. Estudio adicional. Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si le seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 376 y 377. Amén.